Gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes. El día de hoy queremos compartir la palabra y es algo que vamos a poner en manos del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que al querer yo dar de gracia lo que de gracia he recibido, podemos encontrar bastante información, bastante conocimiento, bastante alimento para poder llevar nuestras vidas en la dirección que el Espíritu de Dios quiere que la llevemos. Te pido por favor en el nombre de Jesús, abre tu corazón, toma tu Biblia enfrente y disfruta de esto, es su palabra. Y cuando Jehová se goza, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Permítame orar, por favor. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por poder compartir tu palabra. Gracias por poder llegar hasta ti, Señor. Gracias, Padre. Porque es a través de Jesús que podemos tener acceso a ti. Antes había que cumplir con un montón de requisitos. Hoy no. Hoy es por gracia en el nombre de Jesús. Por eso estamos agradecidos. Porque hoy estamos disfrutando de lo que muchos no pudieron disfrutar, tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, ponemos en tus manos el tiempo, la atención y echamos fuera todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra, en contra del conocimiento de la verdad, en contra de tus escrituras. Apatía, escepticismo, desobediencia, rebeldía e indiferencia quedan atados en el nombre de Jesús, para que fluya tu Espíritu Santo, Señor, y traiga a nuestras vidas libertad y gozo. Padre, gracias en el nombre de Jesús una vez más. Amén. En la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, que se caracteriza Marcos por ser un evangelista demasiado activo, muy activo. No invierte tanto tiempo en parábolas ni en enseñanzas. Él utiliza más su evangelio de una manera activa, muy activa, más activa que los demás. Hoy, déjeme por favor compartir brevemente la riqueza, la sobredosis de enseñanza que hay en este evangelio, en este capítulo 5 de Marcos. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 22. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo. Jairo quiere decir el que ilumina. Jairo quiere decir gozo, alegría. Entonces, si juntas los dos, Jairo, el nombre de Jairo significa es un hombre que con su luz personal, transmite gozo y transmite alegría. Bienaventurados los llamados Jairos. Su nombre significa transmisor de alegría, transmisor de gozo, perdón. Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó: mi hijita está a punto de morir. Por favor, venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella para que se sane y pueda vivir. Fíjate bien, Jairo sabía perfectamente bien lo que tenía que decirle a Jesús. Sabía perfectamente qué era lo que tenía que pedirle a Jesús. Su ruego, su oración era específica. Por favor, ponga usted sus manos sobre mi hijita para que mi hijita se cure, para que mi hijita se sane, dice, y pueda vivir. Hay muy interesante que podamos tener abierto a nuestra necesidad de aprender. Dice la Biblia en Mateo 4:4 que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice el pasaje que Jairo, que era uno de los jefes, uno de los principales de la sinagoga, hizo algo que iba en contra de su postura, de su posición, de su renombre,
de su envergadura, un hombre que era jefe de la sinagoga, jefe del lugar en donde se reunía una asamblea de personas, obviamente, ¿sí? Un lugar religioso en donde recibían enseñanzas de las Escrituras. Ese hombre, jefe y maestro de la sinagoga, se tiró a los pies de Jesús a rogar por su hija. Un hombre de buen nivel, conocimiento, cultura y posición, hizo lo que muchos no se atrevieron a hacer, y más aún en contra de lo que los suyos, los otros miembros de la sinagoga, los otros principales de la sinagoga, parece que era uno de los principales, los otros principales de la sinagoga no se hubieran atrevido a hacer. Otro principal que se atrevió a acercarse a Jesús era Nicodemo. Bien, pero esa es otra historia. Entonces tenemos a dos principales, pero en este caso, Jairo. Su estatus no evitó que él se desplazara hacia donde estaba un enemigo común de todos los demás. Fue la necesidad la que lo hizo acercarse a Jesús. Fue la necesidad de tener a su hija en malas condiciones, en precarias condiciones, que lo hizo que se acercara a Jesús. Pero no se acercó con soberbia, altivez, no se acercó con excesiva humildad. Se dice que se arrojó a sus pies, ¿sí? Y en sus pies rogó mucho. En sus pies rogó, clamó, gimió, pidió por la salud de su hijo y lo pidió específicamente: ponga usted sus manos sobre mi hija para que mi hija sane y pueda vivir. La manera de pedir también importa, porque también la Escritura dice que pedís y no recibís porque pedís mal. Pero Jairo sabía específicamente qué era lo que tenía que pedir. A muchos su condición les cuesta, les hace que sea difícil, muy difícil acercarse a Jesús. Unos no se acercan por vergüenza, otros por orgullo, algunos por soberbia, otros por ignorancia, aquellos religiosos que consideran que no debe de ser de esa manera, el legalismo, la baja autoestima, la culpa. Se manejan muchos argumentos para no acercarse a Jesús. Muchos argumentos. Si me ven, ¿qué pensarán si me ven de rodillas? ¿Qué pensarán si me ven llorando? ¿Qué pensarán si me ven gimiendo? Honestamente no tiene mucho que importarte cuando sabes perfectamente a quién tienes que dirigirte para que te ayude. Dependiendo de tu necesidad, es el impulso que te acerca a los pies de Jesús. Puede ser para unos tu necesidad muy pequeña, pero para ti es una gran necesidad. Para otros, su necesidad prefieren abrazarla a ellos, cubrirla a ellos y manejarla esperando a que se den las cosas. Personas que saben que tienen necesidad, pero no quieren moverse. No quieren orar, no quieren meterse en el lugar secreto, en el aposento, en donde todo después va a ser recompensado en público. No quieren pedir ayuda. El orgullo, como dije anteriormente, estorba, un obstáculo bastante difícil de vencer. No quieren cambiar su manera de pensar, no quieren dar ese paso hacia adelante, prefieren quedarse esperando a que las cosas pasen, o en el peor de los casos, buscan ayuda en donde no deben, en donde no tienen cobertura, en donde a esos a los que se dirigen después, ¿sí?, no les importa cómo les vaya a ir, en donde no los conocen, buscan ayuda en donde en realidad, en lugar de ayudarlos, los lastiman. Pero este gran señor Jairo, el que ilumina con su gozo, el que ilumina con su alegría, hizo a un lado su concepto que tenía de sí mismo, que pudo haber tenido de sí mismo o que los otros tenían de él, para poder acercarse a Jesús y, permíteme decirlo así, muy veracruzanamente, tirarse a los pies de Jesús, postrarse a los pies de Jesús, porque él estaba seguro que en donde estaba buscando su ayuda la iba a encontrar. Él estaba seguro que al dirigirse a Jesús
iba a encontrar lo que estaba buscando, la ayuda para su hija. Algunas personas, muchas personas, ¿sí?, no creen que Jesús los puede ayudar. Otros a lo mejor pueden atreverse a pensar que Jesús no los quiere ayudar. Bien, yo lo digo con mucho respeto. Si existiese alguna persona que piensa que Jesús no lo quiere ayudar o que piensa que Jesús no lo puede ayudar, por favor, invierta su tiempo en otro lado, ¿sí? Porque la verdad, sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Con fe se pueden mover montes. Al que cree, todo le es posible. A muchos le han presentado muchos le han presentado al Señor alguna necesidad. Y probablemente esta necesidad demora o no es resuelta conforme a su petición. Bien. Todavía no estoy predicando, deme tantito chance, ahorita voy a entrar al mensaje de lleno. Pero quiero ubicarnos en Jairo, un hombre que sabía a quién dirigirse, cómo dirigirse, sin que le importara lo que pensaran de él y ni importarle a él mismo el concepto que él tenía de él mismo. Muchos le piden algo al Señor y le dicen: Señor, necesito esto. Y siguen orando por esto, incluso hasta dan gracias porque ya lo recibieron, pero no les llega. Esas personas a las que no les llega lo que están pidiendo pueden reaccionar de varias maneras. Una de ellas: Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios no me quiere dar lo que le estoy pidiendo. Otros, cuando no les llega lo que le están pidiendo, deciden buscarlo ellos con sus propias fuerzas, con sus propios recursos, con sus propios medios, y a como dé lugar quieren tener lo que ellos quieren. Y lo van buscando, como dije anteriormente, por muchos lugares, menos el indicado, menos en aquel lugar al que se dirigieron originalmente, pensando que se lo iban a dar de inmediato porque se sentían merecedores de lo que estaban pidiendo. Y estas personas que dicen: no me lo da, voy por él, honestamente los he visto vivir una vida saturada de frustración y de amargura, en la que a veces lo que fueron y obtuvieron les trajo más problemas que beneficios, les trajo más insatisfacción que placer, les trajo más lágrimas que alegría, porque pensaron que tenían que tomarlo porque Dios no se los había dado. Y a veces hacemos algunas cosas que pensamos que porque se las pedimos a Dios y como Dios no nos las da, pues bien, como tú no los vas a perdonar todo, pues voy por eso, sí, pero antes de que te llegue la bendición, antes de que te llegue la recompensa, antes de que, ¿sabes qué? Vas a llorar un poquito, porque como no era lo que Dios quería y te encontraste con circunstancias a las que no te querías enfrentar, a veces se llora, a veces uno se deprime, a veces uno se lamenta, uno se frustra por haber obtenido a fuerzas algo que le había pedido a Dios. Pero yo quiero decirles cómo es Dios, bro. Aunque ustedes ya lo conocen, lo saben porque leen la Biblia, porque oran, porque ayunan, porque sirven, porque son fieles, leales discípulos de Jesucristo, ustedes saben cómo es Dios. Y muchas veces, en la gran mayoría de las ocasiones, Dios es tan benévolo, tan misericordioso, tan magnánimo, tan exquisitamente divino con nosotros, que no nos da lo que le estamos pidiendo. Y nosotros estamos esperando que nos dé esto. Pero ¿sabes qué? Hija mía, hijo mío, yo no te voy a dar lo que me estás pidiendo. Te voy a dar mucho más abundantemente de lo que tú piensas que yo te puedo dar. Mucho más abundantemente de lo que tú piensas que vas a recibir. Dios siempre nos sorprende dándonos
más de lo que le pedimos. Siempre nos sorprende. Puedo hablar de muchos, pero muchos testimonios de gente que es sorprendida, como lo dije en alguna ocasión, un miércoles, ¿sí? Es sorprendida por la bondad de Dios, por la magnificencia de Dios, dándoles mucho más de lo que esperan recibir. Dios no es injusto. Dios no nos trata mal. Dios sí nos escucha. Y como hijos de Dios, tenemos acceso a todos los recursos que tiene nuestro Padre allá en el cielo. Como hijos de Dios tenemos acceso a lo que es de Él porque somos sus hijos. Muchos se cansan, pero fíjate bien, la misma Biblia nos lleva a entender lo que Dios está tratando de lograr con esta espera. Dice la Biblia en Isaías capítulo 40, versículo 31, que pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, día con día, día con día, día con día. Ese esperar a Jehová nos da fortaleza en todas las áreas de nuestra vida. Ese esperar a Jehová dice que vamos a volar como las águilas, que tendremos fuerzas como de búfalo, y no solamente para resistir los embates de las circunstancias, sino para pasar por encima de ellas. Podemos pasar por encima de ellas porque nuestra fortaleza proviene de Jehová. Hemos aprendido a ver que si Dios en ese momento no te da lo que estás pidiendo, es porque Dios en su señorío y soberanía ha decidido lo mejor para nosotros. Muchas veces Dios decide por nosotros. Y nosotros no nos queda otra cosa más que sorprendernos porque en esa espera, en esa obediencia, Dios nos da mucho más abundantemente, refuerza nuestras vidas, fortalece nuestros corazones, nos incrementa nuestro estilo de vida al llevarnos a vivir confiando plenamente en Él. Nosotros probablemente queremos algo que Él sabe que no es lo mejor para nosotros. Y al no ser lo mejor para nosotros, Él como buen Padre no nos lo va a dar. No nos lo va a dar. Si tú sabes que Dios te ama y no te está dando lo que te está pidiendo, no lo tomes como un padre que no te ama o que no te escucha o que no lo mereces. No nos lo da porque no es lo que nos conviene o porque está esperando que nosotros cambiemos de actitud para que Él nos dé lo mejor y mucho más abundantemente. Tenemos que darnos cuenta de que no todo lo que nosotros estamos pidiendo es lo que nos conviene. Por eso Dios en su infinita misericordia nos guarda, nos protege y no deja que nos vayamos de bruces. A ver, nunca va Dios a permitir que nos vayamos de bruces, que nos fracturemos el alma. Ojo, están pasando muchas cosas alrededor de nosotros, como congregación, como familia, como persona, muchas cosas. Pero nada de eso ha hecho que nosotros apartemos nuestro corazón de la certeza y la convicción de lo que Dios es, significa y quiere para nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Probablemente estés viviendo algo que no te agrada. Probablemente estés viviendo algo en lo que caíste por un error. Permíteme decirte con mucho derecho, con mucho respeto, permíteme decirte algo. Jesús permite que a nosotros aprendamos a través de nuestros errores. Por ejemplo, Pedro se estaba hundiendo, pero no dejó que se ahogara en medio de la tormenta. Lázaro, Jesús permitió que Lázaro ya oliera un poquito mal, pero no lo dejó podrirse. Jesús permitió que Pedro le tumbara la oreja a Malco, pero no le quitó las llaves de la iglesia. ¿Te das cuenta cómo en medio de nuestros errores Jesús nos enseña
El detalle es que nos dejemos enseñar, que queramos aprender de nuestros errores. Sí, Señor, me equivoqué, cometí un error. Apelo a tu misericordia, quiero cambiar, quiero ser mejor. Ayúdame. Y su respuesta es inmediata. Sí, claro que quiero ayudarte y puedo ayudarte. Estaba esperando que me lo pidieras. Es algo que siempre he dicho. Muchas personas ignoran ese amor de Jesús, eso que nada va a poder separarnos del amor de Cristo. Nada va a poder evitar que Jesús nos siga amando desde la eternidad y por la eternidad. Él nos escogió desde antes de la creación del mundo y va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el día de su venida. Va a estar con nosotros siempre, aunque nos equivoquemos. Podemos clamar, podemos rogar, podemos suplicar, podemos tirarnos a sus pies. ¿Qué nos detiene? Legalismo, orgullo, vergüenza. El que nosotros aprendamos de nuestros errores, Él lo permite para que aprendamos a ver que aún en medio de nuestros errores podemos contar con Él. Por ejemplo, ojo, muchas personas el día de hoy están viviendo algo que no deberíamos, ninguno queríamos estar viviendo. Definitivamente, todos a nivel mundial estamos viviendo algo que no queríamos vivir. Ni nos imaginábamos que lo fuéramos a vivir algún día. ¿Alguien pensó que su vida iba a enfrentar una pandemia a nivel mundial? ¿Alguien inició el año con expectativas de desgracia? ¿Alguien inició el año con expectativas de muerte, pobreza, escasez, división, contienda? ¿Alguien empezó el año pensando que este año iba a ser uno de los peores años que ha vivido la humanidad? ¿Alguien deseó que el 2020 fuera un año de pobreza, miseria, escasez, derrota, muertes, enfermedades? ¿Alguien empezó el año deseando pobreza, miseria? ¿Alguien empezó el año deseando que se murieran sus parientes o que se murieran sus amigos? ¿Alguien deseó el año empezando que lo corrieran del trabajo, que disminuyeran sus ingresos? ¿Quién empezó el año deseando ser más inmoral y más perverso? ¿Quién deseó empezar el año siendo el tipo más miserable de su familia? ¿Quién lo empezó? ¿Quién empezó el año deseando crisis familiar? ¿Quién? Deseándola. No, nadie, yo estoy seguro que nadie tiene ese anhelo en su corazón. Pero estamos viviendo algo que de alguna manera está sirviendo para que Dios nos diga, ¿y sabes qué? Como no ibas muy bien, que digamos, tengo que servirme de este problema a nivel mundial para que toda mi iglesia entienda que tienen que empezar a pensar en lo que yo pienso, andar al paso que yo quiero que anden, que no anden con prisas. Dios quiere que dejemos de correr en nuestras fuerzas y que aprendamos a depender de Él. De que vamos a cometer errores, los vamos a cometer. Con Dios y sin Dios siempre vamos a tener problemas. La diferencia es que con Dios salimos más fácil de nuestros problemas. Sin Dios, quién sabe si salgamos. Y si salimos, vamos a salir cansados, desgastados. Y quizás algunos hasta fracturados. El único ser en el universo que no ha cometido ningún error, ya saben quién es, ¿verdad? Se llama Jesús de Nazaret. Y ese Señor, ese hombre, ese Dios, que no ha cometido ningún error, nos dio la oportunidad, nos regaló un privilegio. Lo considero un privilegio, la verdad. Ojalá muchos pudieran sentir, saber, apreciar, valorar lo que significa Efesios capítulo 2, versículos 4 y 6. Dice la Biblia: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes y yo, por gracia nosotros, ¿sí?, hemos sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y en unión, al mismo tiempo, junto a Él, junto a Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales.
Jesús, antes de ascender al cielo, al lugar del que había venido, dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta el día de su venida. Evangelio según Mateo y también Marcos lo dice. Ahora bien, fíjate bien, hermano, amigo, fíjate bien. Si Él va a estar todos los días de nuestras vidas con nosotros, quiere decir que también va a estar cuando nosotros cometamos errores, también va a estar con nosotros cuando cometamos errores. Y va a evitar que nuestros errores sean catastróficos, pero nos va a permitir aprender en medio de nuestros errores. No va a dejar hundirnos, no va a dejar que nos pudramos. Él nos va a ayudar a salir, porque ahí dice que estando muertos en nuestros pecados, que Dios junto con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar con Él. La gente, bueno, mucha gente, porque no todos en realidad, no quieren sentarse con Él, no. Quieren sentarse en la banqueta, quieren sentarse en el suelo. Y por ahí saldrá alguien, es que tenemos que ser humildes. No confundas y no andes con payasadas. Jesús no quiere que nosotros estemos revolcándonos en el lodo. No quiere. Nos limpió con su sangre. Por eso dice la Biblia que muchos prefirieron las tinieblas en lugar de la luz. Aborrecieron la luz y prefirieron las tinieblas. Prefirieron el suelo que estar sentado con Él. Prefirieron algo que no era para nosotros y ahí quieren estar. Pero Jesús ya nos sacó de ahí. Y como va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, aún en medio de nuestros errores, estemos sentados en donde estemos sentados, ahí está Él para ayudarnos. Él no quiere que vivamos una vida miserable apartados de Él. Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Don Jairo, voy a empezar el mensaje. Don Jairo, fíjate bien, brother, fíjate, tuvo que dejar su posición de señor, de jefe, para tirarse a los pies de Cristo. Tuvo que dejar de ser don Jairo para ser el papá de una niña enferma. Y muchas personas no quieren abandonar su estatus aunque tengan necesidad. Lo dije hace rato. Vamos al mensaje. Don Jairo, métete en esta escena, por favor. Métete en esta escena. Don Jairo iba rumbo a su casa con Jesús. Él ya sabía que Jesús le había dicho que sí a su petición. Ya le había dicho que sí. Sí, Jairo, vamos a ver a tu hija, la que está enferma. Vamos a ver a tu hijita. Qué buen corazón tienes, Jairo. Qué bueno que dejaste la soberbia y el orgullo para interceder por tu hija. Qué bueno que no te importó que tus compañeros de la sinagoga tuvieran los pensamientos que tenían de mi persona y te expusiste al comentario, a la crítica, a la señalización. Te expusiste a muchas cosas para ponerte en mis pies y rogar. Eso me conmueve, brother. Eso me hace sentirme realmente amado por Jesús. Cuando haces a un lado la soberbia, el orgullo, la altivez, tu renombre, para vaciar tu alma en el altar, como lo hizo una mujer que no podía parir, y Dios le concedió un hijo llamado Samuel. ¿Te das cuenta? Como Dios sí hace milagros y es el Dios de lo imposible. Nadie deseó estar enfermo este año. Nadie deseó una cirugía. Nadie deseó gastos innecesarios. Nadie deseó pobreza. Pero muy pocos son los que se le tiran a los pies a Jesús y lloran y descargan y derraman su alma delante de Jesús frente a las circunstancias. Va Jesús, va Jairo, y hay un montón de gente a sus alrededores, un desfile, una multitud, dice.
Y en medio de esa multitud aparece un segundo personaje, un tercer personaje, también con una necesidad impresionante, 12 años de enfermedad. En medio de esa multitud había alguien que también estaba interesado en Jesús. ¿Se acuerdan que es una señora, 12 años de enferma? Y me llama mucho la atención. Esa mujer decidió tocar a Jesús, el manto de Jesús. Esa mujer sabía que tocando el manto iba a sanar. Apretujones, distancia, enfermedad, debilidad, pobreza. Dejó de ser víctima de los doctores saqueadores, porque dice que fue a ver a muchísimos doctores y que ninguno la pudo sanar, al contrario, que le quitaban el dinero y que cada vez se sentía peor. Léelo bien. Cada vez se sentía peor y agarró y fue a ver a Jesús. Dice, Él sí me puede sanar. Ella sabía exactamente lo mismo que sabía Jairo. Sabía que Jesús la podía sanar. Y se tiró y fue como pudo en medio de la gente, quitándose de encima a todo el mundo. ¿Qué tan débil puede estar una mujer con 12 años de enfermedad, de flujo? ¿Qué tan débil? Pues no soy mujer. Y Dios bendiga a las mujeres, sobre todo a mi esposa, a mis hijas, a mis nietas. Y a ustedes también, hermanas, desde luego. No sé qué tan débiles. Yo sé que hay ciertos días del mes en que las cosas se complican y que todo se tiñe de rojo en el horizonte. Y no es fácil cuando tienes tantas mujeres a tu alrededor y todo es diferente. Pero esta mujer fueron 12 años de estar sufriendo de un flujo. Usted sabrá mejor que yo, hermana, no soy ni doctor ni mujer, pero lo que sí sé, que la fe de esta mujer es una fe viva, una fe activa, una fe por obras, con obras, porque una fe sin obras es una fe como muerta. ¿Tienes fe? Lánzate. ¿Tienes fe? Hazlo. ¿Tienes fe? Procúralo. ¿Tienes fe? Lucha por lo que necesitas. Si tienes fe. Porque una fe sin obras es muerta. Jesús se detiene. Imagínense a Jairo, pero si ya íbamos a mi casa, ¿para qué se detiene el Señor? Mi hija está sumamente grave. No te detengas, Jesús, hazlo. No te detengas, Jesús, por favor. Mira la condición de mi hija. Te dije que mi hija está a punto de morir y necesito que pongas tus manos para que sane y viva. Jesús, te suplico, por favor, apúrate. Pero no vemos a Jairo intervenir de esa manera. Es algo que muchos, cuando tenemos necesidad, lo que decía en un principio, buscamos cierta prisa, cierto acomodo, cierta conveniencia para que las cosas se resuelvan rápido. No apeló a su posición de don Jairo, no apeló a su posición de el que ilumina y lleva alegría con su gozo. No vemos qué hizo mientras Jesús se detuvo en medio de una multitud a investigar quién lo había tocado y ponerse a dialogar con él. ¿Qué estaría pensando Jairo? ¿A qué horas, Señor? ¿A qué horas? Y está pensando en eso cuando se acercan a darle una mala noticia. Ya no molestes al maestro, tu hija murió. Ya ves, Señor, te lo dije, ¿por qué no te diste prisa? Ya ves, Señor, si no te hubieras parado a escuchar o ver, averiguar, cuestionar, investigar quién era esa bendita mujer que te tocó, mi hija no hubiera muerto. No cuestionó a Jesús, no le reclamó, no, escucha, Jesús tuvo tiempo para investigar y averiguar quién fue la que había recibido poder de Dios. 1, 2. ¿Sí? Jairo, aquí es donde termina la predicación. Jairo se ha de haber acordado, yo me tiré a los pies de Jesús y Jesús me dijo que sí, que iba a ir.
Cuando tú le pediste perdón por tus pecados a Jesús, ¿sabes qué dijo? Sí, te perdono. Cuando tú le dijiste, te entrego mi corazón, te entrego mi vida y a partir de hoy tú eres mi Señor, Él dijo, bienvenido, gracias. Gracias por confiar en mí. Gracias por tener esa esperanza en mí. Gracias. ¿Qué necesitamos, hermanos? Le digo con mucho respeto. ¿Qué necesitamos que pase para postrarnos a sus pies? ¿Cuántas lágrimas más tenemos que llorar? ¿Más muertos? ¿Más enfermos? ¿Más pobreza? ¿Más dolor? ¿Más tristeza? ¿Más golpes? ¿Más llanto? ¿Más soledad? ¿Más impotencia? ¿Más vergüenza? ¿Más culpa? ¿Qué más nos hace falta para tirarnos a sus pies, postrarnos a sus pies, para sujetarnos a sus pies, pedirle y clamarle? ¿Sí? ¿Qué más necesitamos para ser libre de todo lo que nos condena, acusa y destruye? Bien, solo lo necesitamos a Él para que su Santo Espíritu explote en nosotros, con nosotros y por nosotros su poder. La autoridad está en el nombre de Jesús y el poder mana del Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos? Nuestros caprichos, no son nuestros caprichos lo que Él va a cumplir, sino lo que Él sabe que realmente necesitamos. Y lo único que está esperando es que nos tiremos a sus pies, lo único. Isaías, y con esto termino para que me permita orar, por favor. Isaías dice en el capítulo 55, versículos 8 y 9, lenguaje actual. Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Amada iglesia y hermanos, no hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer por nosotros. Seamos humildes, abandonemos nuestra posición, abandonemos nuestra postura y empecemos a pensar como Dios piensa. Antes de pedirle algo, estemos seguros, convencidos de que ese algo, primero, lo glorifica a Él. Llámese como se llame, milagro o necesidad. Segundo, lo que le pidamos que está dentro de su voluntad, porque dice la Biblia que si le pedimos algo sabiendo que es su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye porque le estamos pidiendo algo que es su voluntad, demos por seguro que Él nos lo dará. Y dice la Biblia que muchas veces pedimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. ¿Y sabes la enseñanza de Jairo para nuestras vidas? Lo que Dios prometió que iba a hacer contigo, lo va a terminar, porque Él no deja nada a medias. Si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Y si Él dijo que lo va a terminar, lo va a terminar. Si Él dijo que puedes contar con Él todos los días de nuestras vidas, contemos con Él aún en medio de nuestros errores. Él está con nosotros. En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras vidas, Él está con nosotros. ¿Qué más necesitamos para postrarnos a sus pies? Oramos. Amado Padre, te doy gracias, porque lo que tú empezaste lo vas a terminar. Ruego a tu precioso Espíritu Santo nos lleve, nos empuje a los pies de Cristo. No vamos forzados, vamos, Señor, sabiendo que contamos contigo, con tu amor, amado Jesús.
Sabemos, Padre, que en la oración encontramos descanso y confort, consuelo y respuesta. Gracias. Espíritu Santo, tú quien eres el que produce el querer y el hacer, pon en nosotros ese querer y ese hacer. Siempre, siempre lo mejor para nosotros es estar a sus pies. Sus pies son el cielo para nosotros. Su presencia es la que nos enriquece. Y en su presencia hay plenitud de gozo, hay respuesta, hay fuerza, hay dirección. En su presencia todas las cosas cambian. Amado Espíritu Santo, gracias. Bendigo la vida de nuestra congregación, Fuente de Vida. Bendigo cada hogar, a los cuales declaro a todos y cada uno faro en medio de las tinieblas. Nuestros hogares son estrado de tus pies. Cristo es el centro y su sangre habla por nosotros. Gracias, amado Jesús, por tu vida. Gracias por resucitar a la hija de Jairo. Gracias por sanar a la mujer de flujo. Gracias por amarnos a nosotros como nadie nos ha amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el dulce y amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Iglesia, sean todos ustedes bendecidos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bendiciones, iglesia. Cuídense. Les amo.